Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 1:35, comenzamos este viaje en busca del misterio, la nave que se eleva, y además hoy con especial y particular emoción, porque en pocas ocasiones se puede retomar una historia que para los que amamos lo enigmático sigue siendo un asunto pendiente. Lo decía el compañero Joseba Larrañaga, Conil, y mucha gente no sabrá lo que es, pero estoy convencido de que todos los que, por lo menos en los últimos 15 años, han leído de estos asuntos, han sentido un sobrecogimiento. Un caso que dicen fue el más extraño de todos. Un caso envuelto de un silencio muy particular también. Pocos quieren hablar. Esta noche muchos rompen el silencio. Voy a empezar con un documento que creo que es interesantísimo. Podía ser uno de tantos, pero es el de uno de esos 5 chicos que quizá involuntariamente se convirtieron en protagonistas de una historia digna de la novela. Esta noche lo analizamos a fondo, por completo. Él es Pedro González. Esto ocurría un 29 de septiembre de 1989. En Conil pocos han podido olvidarlo. Comenzamos. Yo soy Pedro. Entonces el día viernes 29 de septiembre estuvimos allí sentados y a las 8:24 pues vimos pasando una especie de luz que no tenía forma. Estuvimos observándola y en un momento miramos para la orilla y vemos a 2 seres de unos 2 metros, vestidos de blanco, con la piel blanca, calvos, sin pelo en absoluto. Y claro, nos dio una especie muy rara, ¿no? Una impresión de forma humana. No te puedo decir humana porque llevaban una especie de túnica, entonces no te puedo decir de qué estaba, si tenían brazos, piernas, supongo que tendrían, veían una especie de manga, ¿no? Entonces estos seres, pues, al parecer se percatan de que estamos allí, intentan acercarse a nosotros, ¿no? Con unos movimientos muy lentos y muy torpes, pero en dirección nuestra. Lo vemos venir hacia nosotros y a unos 20 metros, efectivamente, vemos que eran 2 seres de casi 2 metros, bueno, se puede decir más de 2 metros, unos 2 metros 15, 2 metros 10. La piel era blanca, o sea, con respecto a la tela, que era blanca también, se diferenciaba. No tenían pelo y no se podía identificar las facciones de la cara. Milenio 3, en la SER. Juanma Frasquet, nuestro comandante, que pone este clásico Metallic Rain, lluvia metálica de Evangelis. Me pasa, Carmen, una serie de documentos que también tienen que ver con Voronezh, con Conil, y que nos llevan hasta allí, hasta la Unión Soviética, lo que era la antigua Unión Soviética. Algo pasó el mismo día, ese 29 de septiembre. Es alucinante la conexión. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y hoy tenemos también una vía abierta, por supuesto, muchísima gente. Además, fíjate que hoy vamos a dar el fruto de una investigación que por casualidad reabre también el caso Conil. Testigos nuevos de días anteriores. Y van a hablar esta noche. Y ocurrió por casualidad y por esa magia llamada 7640. Y a lo mejor puede haber algún testigo más que esta noche nos quiera escribir a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre, lo que vosotros queráis, vuestras opiniones. Opinar que pudieron ver con los documentos que vamos a exponer esta noche, que pudieron ver aquellas personas, con qué se pudieron enfrentar. Teorías seguro también enfrentadas, porque va a haber Claro gente a favor y en contra, 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que queráis. Vamos a sortear entre todos los mensajes 3 libros de encuentros. La historia de los ovnis en España, de la editorial EDAF, y escrito por Iker Jiménez. Donde viene, por supuesto, el caso Conil, pero desgraciadamente no con tantos documentos. Hoy tenemos invitados, además, de excepción. Así que, Juanma, despegamos directamente con la voz de nuestro compañero Carlos Barros. Está también nuestra compañera Katia Rocha, bien abrigada, porque Madrid está siendo azotado por una ola de frío que es igual de misterioso casi que los ovnis. Comenzamos, escuchad muy atentos. Viajamos en el tiempo, año 89, sur de España. Los incidentes que esta noche Milenio 3 se dispone a abordar continúan envueltos en una niebla densa, incluso entre los propios investigadores y testigos. Hoy queremos disiparla con nuevos datos y testimonios sobrecogedores que nunca antes se habían radiado. Todo con el objetivo de saber qué ocurrió aquella noche en la oscura playa gaditana de los Batones. El caso Conil, polémico como todos, lleva 15 años disparando las opiniones más encontradas. Lo espectacular y terrorífico del suceso nos obliga a ser cautos y a aportar todas las pruebas y puntos de vista para que vosotros seáis los que extraigáis vuestra propia conclusión. Para comenzar, es necesario hacer un viaje en el tiempo y situarnos allí, en el momento y lugar en el que todo empezó. 2 menos 20, el caso Conil,
para los ufólogos, que así se denominan los investigadores especializados en el tema OVNI, el más raro. Tan raro que sería extraño incluso considerarlo OVNI. Vais a ir analizándolo, queremos que investiguéis con nosotros. Tengo aquí a mi izquierda un magnífico reportero, compañero en las labores informativas en Onda Jerez, un programa magnífico, El Retorno del Brujo, muy bien hecho, muy bien ejecutado, y que además está aquí en Madrid. Tenemos la suerte de que está ultimando casi una investigación de mucho tiempo sobre este asunto de Conil. Él valientemente ha intentado exhumar mucha documentación, se ha encontrado con mucho silencio, según me decía, a micrófono cerrado, y hoy también Raúl Ruiz Verdejo va a hablar. Raúl, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker. Bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias. Que no sea la última vez. Sabes que es un auténtico placer compartir minutos de radio con todos vosotros y con los muchísimos oyentes que acompañan a Milenio. Pues estoy seguro que todos esos amigos oyentes están deseosos de... Primero, ¿te has topado con tanto silencio, Raúl? Lo hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que sí. Yo creo que, como desgraciadamente suele ser habitual, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, ¿no? Creo que se ha castigado mucho a los testigos, a esos 5 chicos que se encontraron con aquello. No sabemos a día de hoy a ciencia cierta qué es lo que verdaderamente vieron, pero lo que sí es cierto es que casi 16 años después han sido muy castigados, ¿no? Quizá esto pueda justificar el silencio que bueno, me he encontrado en estos últimos meses, ¿no? Por otra parte, decir que es un tema ciertamente controvertido, ¿no? Es tan sensacional la historia, con tantos detalles, con bueno, pues tantas cosas que bueno, pues creo que a casi nadie deja indiferente, ¿no? Y además, en este sentido hay muchas opiniones contrapuestas, ¿no? Encontradas hasta el punto de la polémica, por decirlo suavemente, porque la historia que vamos a intentar ir desbrozando con Raúl, con los documentos que amabilísimamente nos ha concedido, como esta primera grabación de Pedro González y de los testigos que van a seguir hablando y de las novedades, pues vosotros vais a ir haciéndoos una composición del lugar de lo que pasó esa noche en la playa de los Bateles. Es que es digno de novela, de película, ¿verdad, Carmen? Porque no solo tenemos apariciones extrañas en plena noche, tenemos también todo un aspecto de conspiranoia que viene después, de qué pudo ser eso o qué pudo dejar de ser. Tenemos, dicen, unas figuras que se transforman en otra cosa, que es bastante parecido a cualquier pareja y que entra en un pueblo, Conil, de la frontera, usurpando una personalidad. Bueno, una historia alucinante que podíamos ir desbrozando. Tenemos un testimonio. Loli Bermúdez era otra de las testigos, ¿no, Raúl? Sí, Loli Bermúdez es una de las testigos en esta grabación. También ella cuenta lo que se encuentra aquella noche. Curiosamente, estos 5 chicos acuden a la playa de los Bateles en Conil, un 29 de septiembre, cuando ya prácticamente nadie acude a la playa, ¿no? Ya prácticamente el verano ha terminado. Y acuden porque desde hace unos días pues estaban viendo unas extrañas luces en el cielo, ¿no? Después imagino que también tendremos tiempo de hablar de esas luces. Y bueno, pues curiosamente se encuentran con esto, ¿no? Loli Bermúdez también explicaba cómo llega hasta allí y cómo se encuentran con lo que ellos consideran inexplicable, ¿no? Son documentos que tienen la fuerza de lo inmediato, grabaciones de testigos que no han querido volver a hablar. Valorad vosotros también esa sensación. Cuando hoy en día todo el mundo vende todo y habla en cualquier momento, siempre solemos decir que los testigos que de verdad lo han pasado mal, y esto lo pasaron mal, tanto viendo lo que vieron como después con las repercusiones que hubo, no suelen ser muy dados a eso de charlar ni contar sus historias. Por fortuna, lo vuelvo a repetir, hoy tenemos, creo que para los investigadores y para cualquier amante del misterio, documentos muy, muy, muy interesantes que reabren esta historia. Loli, breve corte, pone otra guinda a lo que pasó esta larga e inolvidable noche del miedo. Sí, yo creo que fue casualidad, pues nosotros, como estábamos viendo las luces, entonces nosotros íbamos a sentarnos, pues a ver si esas luces hacían algunos movimientos, ¿no? Entonces ese día estamos allí sentados y es cuando entonces no había luces, entonces al pronto aparecieron las luces en el horizonte y la otra en la vertical, y de pronto así, ni sabe cómo, aparecieron 2 seres delante. 2 seres. Raúl, la impresión... Bueno, primero podíamos hacer una radiografía, si te parece. Esos 5 chicos son 5 chicos absolutamente normales. Además, luego vamos a hablar con policías que hicieron incluso un seguimiento de cómo eran, ¿no? Para ver si realmente bebían, se drogaban. Digo, una cosa tan rara, empezaron a pensar pues las posibilidades casi lógicas, ¿no? Aunque yo no sé por qué se dice esto de que uno porque se tome 5 cubatas o si es drogadicto empieza a ver visiones tan extrañas. Bueno, igual es así, no lo sé, no conozco el mundillo. Normalmente los testigos, ninguno de ellos iba nunca en los casos va bebido, al contrario, son... Sí, pero siempre se argumenta eso, ¿no? O sea, tú te bebes un cubata y entonces ves un humano y dices una cosa... También tienes que ver la gente que lo argumenta.
no está mal, no está mal. Raúl, compañero, ¿cómo eran esos? ¿Podíamos hacer una especie de perfil de esos 5 chicos que quizá puedan identificarse? Mucha gente que le está escuchando Milenio, tú sabes que en Milenio además mucha gente sale fuera de su entorno normal, se va a carreteras, a montes, y ahora mismo cientos de miles de amigos pueden estar como esos 5 chicos, ¿no? ¿Cómo era su vida? Claro, yo supongo que estos 5 jóvenes de entre 20 y 30 años, pues probablemente tengan muchos puntos en común con cualquier oyente de este programa, ¿no? Interesados por lo que, bueno, pues es en cierta forma desconocidos. Ellos vieron unas luces a las que no encontraron explicación y por ello pues decidieron ir a la playa, ¿no? Y observar el comportamiento de estas luces, ¿no? Después se encuentran con esto y les llega, bueno, pues todo lo que les llega, ¿no? Esa oleada de críticas. Tú has hablado de que, incluso se habló de que podían estar drogados, de que podían estar bebidos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este es un caso tan controvertido, con tantos detalles, como decía anteriormente, que quizá debiéramos barajar todas las posibilidades, ¿no? Y no tomarnos nada a la ligera, porque probablemente caigamos en un error, ¿no? Yo personalmente, en un primer momento, creo que habría que prestar mucha atención a las declaraciones de estos jóvenes, ¿no? Porque lo queramos o no, ellos, al menos es mi sensación particular, nos están contando su verdad. Eso es lo que ellos vieron aquella noche, ¿no? No sé si se pudo deber una confusión, no sé en cierta forma qué es lo que verdaderamente bueno, pues pudo estar allí, qué seres, que no sé la naturaleza y por qué motivo de lo que también, vieron, ¿no? Pero claro, creo que en cualquier caso no debiéramos tomarnos nada a la ligera y valorar todas las opciones, por descabelladas que pudieran parecer. No, fíjate qué hipótesis tan inquietante, ¿no? La de infiltrados, ¿no? Que pudiera haber seres de otros mundos infiltrados entre nosotros. La palabra infiltrados, por vez primera en España, creo que se produce con este caso, y ahora vamos a explicarlo. ¿Qué es eso de infiltrados? Hasta entonces, y lo va a explicar luego el compañero Javier Sierra, todos los casos de encuentros con lo raro eran eso, encuentros a una cosa ajena, pero en Conil es que pasa una cosa que nunca se había comentado en España. Seguimos, como dice Raúl, para todos vosotros, desencajando el puzzle, si se puede decir así la palabra, para que comprendáis lo que va pasando esa noche poco a poco, porque luego vendrán los análisis y vuestro análisis en el 7640. Pedro continúa hablando. Ven esas luces, ven unos individuos que desde luego no se parecen a nada extraño. La playa está completamente desierta, son las 12 de la noche, ya está a punto de... estamos ya entrando en pleno otoño, o ya en pleno otoño. Escuchamos a Pedro. Nos paramos, cuando nos volvemos estaban mirando hacia la costa, o sea, a la luz que estaba dando el sello en el horizonte, ¿no? De pie. Entonces se sientan y empiezan a intercambiarse una especie de esfera blanca, no brillante, o sea, no como una bombilla que despide de sello, sino muy blanca, ¿no? Que brillaba bastante. Entonces empiezan a cambiarse las de mano a mano, ¿no? Como 5 o 6 veces, y dentro, cuando el chaval, el otro Pedro, tenía los prismáticos, y dentro del campo de visión vio un tercer ser. O sea, cuando se apaga esta luz, ve una tercera figura. Esta tercera tenía más envergadura, unos 3 metros, una cabeza bastante más grande, blanca, que estaba ahí, ¿no? Estaba de pie. Entonces también se corrió. Entonces todo salió corriendo. Yo te digo que es una persona que es muy nerviosa, ¿no? Entonces salió corriendo, lo intenté frenar y decirle que has visto, ¿no? Entonces me explicó lo que había visto. Un ser de 3 metros, con la cabeza bastante grande, vestida de negro. Entonces, pues estos seres hacen una especie de montículo, ¿no? Como queriendo ocultarse, o por lógica piensa eso, que está intentando ocultarse para que no veamos lo que está haciendo. Milenio 3. Tenemos una noche como otra cualquiera, provincia de Cádiz, de unos muchachos alertados por unas luces y la presencia de unos individuos muy extraños, una fisionomía muy particular y además, si faltaban pocas cosas, un individuo mayor, más grande que el resto, embozado en negros ropajes, y que es el que realmente les va a inquietar. Una representación casi teatral, como diría el viejo maestro sevillano Ignacio de Arnaude, que parecía eso, un guiñol de lo absurdo delante de estos jóvenes por algún motivo. Aquí, como decía Raúl Ruiz Verdejo, no ponemos ni quitamos valoraciones, simplemente vamos a contar los hechos. Yo no sé qué está pensando la gente sobre este caso, si lo conocía, Carmen. Pues hay gente de Conil que nos está escribiendo, como Manuel, que nos dice: gracias por hacer este programa, estoy muy emocionado. Se habla de que esa noche desaparecieron 2 personas aquí.
claro, van a surgir, imagino, rumores también de todo tipo. En 15 años, ¿no? Es posible que esto se haya convertido en también parte de leyenda urbana. Claro, la bola supongo que habrá ido también engordando, ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y se ha hablado... Y pocas veces se ha tratado, ¿verdad? A nivel nacional, Raúl. Esto tú sabes que ayuda mucho a que la rumorología pues vaya haciendo pues de este caso casi una leyenda, ¿no? En cierta forma, una leyenda urbana, y se vayan creando pues rumores de ese tipo. Fíjate, desapariciones, curioso cómo es la gente, va. Por eso es importante dejar bien las cosas claras. Un amigo o amiga, porque no lo firma, nos dice: conozco a Pedro hace muchísimos años y no creo que mienta. Mi madre en 1978 asegura ver luces extrañas en la Cala del Aceite, en Conil. O sea, actividad misteriosa cuando menos en la misma zona. También otro amigo que nos escribe dice: yo soy de allí, fue un revuelo todo aquello, soy amigo de uno de ellos. Madre mía, tres mensajes ya de gente de gente conocida. Hola, recuerdo perfectamente el caso a pesar de que era pequeña. Para casos de gigantes también podríamos ir a Cantabria, donde hay un montón de casos. Nos dice venir a Asturias, Gijón. Bueno, por supuesto que hay otros casos en España, hemos contado algunos de ellos, en Escalante, en Talavera la Real, figuras gigantescas, absurdas. Casi siempre es un problema decir que uno ha visto esto, y lo fue para estos muchachos. Al lado del mar, yo creo que nunca se había dado una iconografía, como decíamos, semejante. Plena noche, una figura tan grande como una torre, con la cabeza de un color más claro, ropajes oscuros y sobre otros dos seres que además, en este retrato de los hechos, van a empezar a hacer cosas muy raras, siempre delante de ese grupo, de ese póker de amigos que estaban ahí, absolutamente entregados a lo que estaban viendo. Pedro González, Pedro Sánchez, Loli Bermúdez, Antonio, personas, yo creo, como cualquiera de nosotros, y como decía Raúl, como cualquiera de los oyentes, que yo no sé si esperaban encontrarse con algo o no, pero lo que empezó siendo una cosa emocionante acabó siendo casi pesadilla. Continuamos con la declaración, tantos años después, en las ondas de Pedro González. Siguen las evoluciones, y cuando estos seres se levantan, pues ya no son lo que son. Explico, ya no son dos seres con la cabeza blanca ni vestidos de blanco, sino dos personas normales y corrientes. El hombre era rubio, también era bastante alto, una camisa y un pantalón al parecer vaquero. La mujer tenía el pelo moreno, largo, una camisa y una falda. Entonces, claro, esto pues nos espamó, ¿no? Y bueno, nos hemos equivocado, o esto es una pesadilla, o esto qué. Te puedo decir y te puedo adelantar de que ninguno del grupo son drogadictos, ni consumen drogas, ni son alcohólicos. Esto lo puedo yo asegurar. Entonces, claro, estuvimos observándolo porque se dirigían hacia el pueblo, caminando. Entonces, claro, lo estuvimos observando con los prismáticos. Entonces, ella, Loli, mira hacia el mar y ve una especie de niebla, ¿no? Venir a mucha velocidad. Entonces, con los prismáticos miro y efectivamente veo el ser que me había descrito mi compañero. Un ser bastante grande, unos 3 metros, con la cabeza blanca bastante grande y vestido de negro. Entonces, este ser, cuando llega a la orilla, se queda parado, frenado en la orilla y se queda como una especie mirándonos nosotros, ¿no? Entonces uno de los compañeros parece que vio la cuenca del ojo, ¿no? Una especie de óvalo en el ojo, dos, como los ojos, ¿no? Negros. Entonces este ser, claro, yo pienso que fue una especie de estrategia de despistarnos, ¿no? Para que no viéramos a dónde se dirigían estos dos. Raúl, la sensación que da, bueno, ellos miran por los prismáticos, también menuda impresión en plena oscuridad. Tú ves, me estoy imaginando yo ahora mismo los dos círculos de los prismáticos, y lo que te encuentras es un tipo de esa altura mirándote a ti fijamente y acercándose. La descripción que da es como una calavera. Sí, además dan descripciones, esa primera, y bueno, yo creo que prácticamente todos los movimientos, con tal lujo de detalles, ¿no? Que es una historia tan bien construida, tan bien hilvanada, que a uno al menos le hace pensar muchas cosas, ¿no? Un oyente hace unos minutos nos comentaba, Carmen, que no creía que Pedro González mintiera cuando contaba... Personas de reputación dentro de su entorno. Cuando contaba todo esto. Yo personalmente pienso que no creo tampoco que estuvieran mintiendo, ni muchísimo menos. Se ha hablado mucho de su gestión, estos sucesos a los que hacíamos referencia de Borones, que también están muy cercanos en el tiempo. Otro suceso que quizá ha pasado más desapercibido, también más o menos en la misma fecha, un objeto volante no identificado que se puede ver prácticamente en toda la provincia de Cádiz, también desde Málaga, que en un primer momento se identificó como un globo sonda. Creo ese mismo verano, tienes toda la razón. Ese mismo verano, yo no sé hasta qué punto puede estar relacionado, pero sí es curioso que bueno, pues medie tan
poco tiempo entre un suceso y otro, ¿no? En cierta forma sí que el componente de sugestión, bueno, pues deberíamos de tenerlo muy en cuenta, pero por otra parte ya te digo que son tantos los detalles y tantos las piezas de este puzzle que, bueno, a uno no le queda menos que pensar y que prestar muchísima atención a todo lo que los testigos comentan, ¿no? A mí, aparte de como periodista, como investigador, Raúl, me emociona que todo esto esté saliendo a la luz también, de la manera que hoy está saliendo para muchísimos jóvenes y gente de todas las edades. Siempre que digo jóvenes, jóvenes de espíritu, no solo de edad, que escuchan Milenio 3, que son todos. Raúl, ¿me vas a permitir una cosa? Pásame un momento sin problema ese documento que tú tienes encima de la mesa, porque quiero leerte una cosa y leeros a todos una cosa, para que entiendan que esto que tengo en las manos es el reportaje de portada de la revista Tiempo, al mismo tiempo que en Interview salió una cosa para que os hagáis una idea de la repercusión que tuvo esto. La portada de Tiempo y el reportaje de esta revista política decía: ya están aquí, testimonios exclusivos, el fenómeno de Moscú, del que luego hablaremos con Guillermo León. Lo vimos también en Cádiz. Es un reportaje de Sebastián Moreno, de gran extensión, y se cuenta lo que pasa ese 29 de septiembre. Coincidía con el caso ruso. La repercusión siguió en ABC, Correo, de Andalucía, un montón de periódicos que se hicieron eco de una historia que cautivó a todo el mundo. De repente, a los 2 o 3 días empieza a cambiar la torna y empieza a convertirse casi todo en silencio. Quizá lo espectacular, no lo sabemos. 15 años después hemos querido no solo escuchar a los testigos, sino recoger también información y opiniones de aquellos que investigaron el suceso conforme se estaba produciendo. José Antonio Caravaca, que realizó muchos reportajes en la época y que sigue haciéndolos y que informa de todo lo que ocurre en esa zona. Fíjate, Raúl, hasta qué punto llegaba. Yo simplemente lo dejo aquí y que cada uno que opine. Pero a él no le caben dudas, como a muchos otros reporteros que cubrieron el evento, de que algo pasaba con aquella extraña pareja. Esa noche unas figuras envueltas en túnicas, que parecen no tener pelo, siempre según los testigos, se aproximan a la población de Conil, pero ya transformados en personas como cualquiera de nosotros. Escuchad lo que dice José Antonio Caravaca. Hay que decir que antes de que los testigos observaran esta increíble transformación, habían estado durante varios días observando unas extrañas luces que evolucionaban sobre la localidad gaditana. Incluso podríamos detallar un objeto en forma de media luna con varias luces en su interior, que fue, digamos, el inicio de esta inquietante experiencia que dio, como digo, la visión de estos seres en el margen de la playa, 2 seres enfundados en túnicas blancas, sin rasgos faciales, sin fisionomía aparente, y que tras intercambiarse una esfera de luz se transformaron en personas humanas. Las investigaciones, las pesquisas fueron conducidas por Juanjo Benítez, que en su época comprobó que esta pareja, este hombre y esta mujer, se inscribieron en un hotel de Conil con nombres y apellidos que resultaron ser de un matrimonio alemán, pero que no habían viajado a esta población, habían usurpado una identidad real para enmascararse. Lo dejamos aquí. Por supuesto escucharemos a Juanjo Benítez, a nuevos testimonios, a personas que vieron algo más en Conil el día anterior. Os esperamos, Milenio 3. Una escena, decíamos, digna de película, de novela, de ciencia ficción, pero que al parecer tiene... No, iba a decir más ciencia, pero no, que se me van a echar encima. Sí puede que más realidad que ficción. Por lo menos así lo sintieron esos 5 protagonistas de la historia de Conil, que coincidió con otra que dio la vuelta al mundo. Si el caso de Cádiz se reflejó en todos los periódicos de España, el que pasó el mismo día, pero a unos 4.000 kilómetros, dio la vuelta al globo, además en volandas de la agencia casi siempre hermética de noticias soviéticas TASS. Hablamos todavía de la Unión Soviética. Ahora vamos a comentarlo. Seguimos con Raúl Ruiz Verdejo, seguimos con los documentos, algunos de ellos bien intrigantes. Acabábamos la primera media hora con José Antonio Caravaca diciendo que, caramba, que lo que se sabía es que una pareja había puesto otro nombre que no se correspondía, una pareja que, según los testigos, eran estas figuras extrañas que se van transformando. Nunca se había contado en España algo de esta índole, y se empieza a hablar de experimentos, agentes secretos, confusiones, conspiranoia, alucinaciones, quién sabe. El hilo conductor de esta historia lo está llevando uno de los testigos más impactados de esta historia, Pedro González.
Hablábamos ahora en el boletín informativo, fuera de micrófonos, con Raúl, hablando de que hacía mucho tiempo que Conil no salía de nuevo a la palestra nacional. Vamos a ver qué ocurre, porque están llegando mensajes muy interesantes en el 7640. Escuchamos ahora de nuevo a Pedro, siguiendo la escena de esta película real. Aquellos individuos huyen y en la arena quedan sus marcas. Entonces tercer intenta alejarse de nosotros, caminando o desplazándose, como te puedo decir, una especie de deslizamiento, no tocaba la arena, y se dirigía a la parte oeste de la playa, o sea, lo que se llama el roqueo. Entonces allí se perdió la distancia. Pedro y el otro intentaron acercarse más para verlo mejor, y en el momento que corrían, se paraban, se llevaban los prismáticos a los ojos, ya se había desplazado una distancia enorme, o sea que se perdía. Entonces ya vimos cómo se perdía, se veía la cabeza, alejarse hasta que se perdía. Entonces volvimos al sitio donde habían estado y efectivamente estaban allí los montículos, estaban las huellas, unas huellas de unos 45 centímetros, bastante grandes. El dedo gordo, por decirlo así, era bastante grande y los demás no se apreciaba mucho el desarrollo. La parte más ancha del pie era unos 15 centímetros y lo que es el pie en sí eran 45 centímetros. 45 centímetros, varias pisadas, varias marcas. Aún precisa más otro compañero que se une a este grupo para visualizar ese detalle bien curioso. Es Juan Bermúdez. Sí, con referencia a la huella, lo que yo pude ver era que el tamaño era bastante desproporcionado con una huella normal del pie de una persona. La huella normal de una persona humana suele medir como mucho, 30 centímetros, y esa huella tenía 45 centímetros. Como dice Pedro, el dedo gordo lo tiene bastante desproporcionado, un dedo bastante grande, redondo. Y los otros dedos pequeños, parecía que tenían 3 dedos más pequeñitos. Se notaban, pero no estaban muy definidos, pero se notaban que eran dedos, ¿no? Y la parte de la superficie entera del pie, tanto la parte de adelante como el talón, se notaban perfectamente. Yo estimé que mediría unos 45 centímetros, en la base más ancha unos 15 y en el talón unos 10 centímetros más o menos. Había muchísimas huellas en todas direcciones, había huellas en direcciones hacia el pueblo, 2 hileras de huellas y otras 2 hileras de huellas que venían del mar, de que vi las huellas y las huellas no eran normales. Yo no creo que ellos la hicieran, a no ser engañarme me parece una tontería, puesto que no va a llevar nada a ningún sitio. 2 y 13 minutos, medio grado en el exterior de la Gran Vía. Raúl Ruiz Verdejo, nuestro compañero en Onda Jerez, que está reinvestigando toda esta historia y que nos ha traído estos documentos fascinantes. Huellas en la arena, ahí estaban, y han sido muy polémicas también, ¿no? Sí, las huellas también han sido muy polémicas. Probablemente ese sea uno de los grandes errores que cometen estos 5 chicos, después 6 con la llegada de Juan Bermúdez, y es que teniendo una cámara fotográfica, pues no fotografían esas pisadas, ¿no? Esas huellas en la arena de la playa. Probablemente esto hubiera servido para que al menos despejáramos algunas dudas. Sin embargo, no tienen flash, porque ellos van con la idea de fotografiar en principio pues esas luces que habían venido viendo, y bueno, pues esto hace que a día de hoy no dispongamos de fotografías de esas pisadas, sí dibujos, etcétera, pero en definitiva no tenemos nada a lo que agarrarnos en este sentido, ¿no? Aquellas 2 figuras iniciales, tenemos aquí los protagonistas, esas 2 figuras con túnicas que se transforman, parece ser en personas, que luego entran en Conil y se identifican con alguien que no está ahí, ni tiene nada que ver. Y luego tenemos también una figura grande, oscura, imponente, que se ve muy cerca del mar, que les amedrenta, que parece que tiene una cara como de calavera. Bueno, es una escenografía muy rara, pero hay una escena también digna de ser contada. Esas 2 figuras, antes de echar a caminar hacia el pueblo, parece que están revoloteando en la arena o que hacen un montículo, y los testigos dicen que ven una luz. O sea, una cosa absurda total, pasándose una luz de uno a otro, si no me equivoco, ¿no? Sí, una especie de esfera brillante. Los testigos la consideran brillante, no en sí luminosa, dicen que no desprende luz, pero que sí es blanca y brilla, ¿no? Y bueno, en cierta forma hay quien la ha relacionado con una linterna. Yo te decía al principio del programa que deberíamos tener muy en cuenta todas las opiniones, ¿no? Tanto esta como la otra, evidentemente todas son dignas del máximo respeto, pero la descripción de los testigos es muy clara, ¿no? Una esfera, ellos hablan incluso del diámetro y se la van pasando
uno de estos seres al otro, ¿no? Es muy curioso. Después como llega un juego. el tercero, claro, es una especie de ritual, ¿no? El que hacen. Después, posteriormente, bueno, pues parece que se tapan o hacen una especie de montículo. Ellos consideran que es para ocultarse de las miradas de estos 5 testigos. Es todo tan extraño y a la vez tan absurdo, ¿no? Que bueno, pues insisto en que este caso deja muchísimas dudas, ¿no? Tenemos el testimonio de un policía y de un investigador valeroso como es Jesús Borrego, que también se implicó en esta historia porque pudo conocer días después a los protagonistas de esta historia. Quizá fue uno de los primeros que los tuvo en el lugar de los hechos, a su merced en el buen sentido, interrogándolos en ese doble sentido, como miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado y también como investigador interesado desde siempre, uno de los pioneros de la investigación en la provincia de Cádiz, sin duda alguna, Jesús Borrego. Bueno, pues hemos hablado con él y lo que les pasa es increíble. Parece que esa pareja, bien extraña, esas figuras raras que se transforman, que en un principio parecen deformes o sin forma realmente, y que luego a los testigos suponen o creen que se han ido evolucionando hacia una figura parecida a la de cualquiera de nosotros, bueno, pues vuelven a aparecer. Esto ya empieza a ser digno de culebrón. O sea, es decir, un policía investigador acude con los testigos a la playa, está entrevistándolos y, previo ataque casi de pánico, ven a las inquietantes figuras y los siguen, claro, como es lógico. Imagino que Jesús Borrego también hacía de investigador y de policía. ¿Quiénes son estos tipos? Nos lo cuenta. Cuando estamos viendo a esta extraña pareja, yo me fijo en la frente. Yo miro para arriba y veo de 2 metros de altura para arriba en él. Y en ella, pues, los 2 metros, poco más o menos. Esa frente que le salía del resto de la cara, prominente, pues la verdad me llamó la atención muchísimo, porque luego lo que en sí es el cuero cabelludo, rubio, con una melena lacia, le partía, no es que fuera calvo, es que la frente le daba la sensación de que fuera calvo el tal, ¿no? Un chaval que yo le echaría unos 35 años y a ella unos 27 o 28 años. De esto yo no he dicho nada. Yo me quedo entumecido en una décima de segundo y miro a una de las chicas que ya habían tenido 15 días antes, digamos, la experiencia de los bateles, ¿no? Ya habían tenido la experiencia del primer avistamiento. Al mirarla le digo, Loli, ¿qué piensas de esto? Y me dice Loli a mí, estos son los que nosotros vimos transformarse el mes pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, venga, uno que me siga a mí, vamos a hacer los pasos a estos sujetos, a ver hasta dónde van, y 2 que se queden aquí, que controlen el tiempo que tardamos, venga a mirar los relojes. Todo eso eran décimas de segundo, y todo esto te lo pueden decir a pie juntilla los chavales, tal como te lo estoy diciendo yo. Investigador, policía y los testigos se disponen a una segunda aproximación a esta misteriosa y nunca mejor dicho extraña pareja. Ocurrió en Conil, 29 de septiembre, quedaos con la fecha de 1989. Estamos sin duda volviendo a desempolvar un caso que para investigadores, testigos, protagonistas, llevaba 15 años de silencio. Auténtico tabú. Carmen, sé que me miras porque hay muchos mensajes en el 7640 y seguro que muchos interesantes y de la zona, pero antes la gente no puede quedarse sin saber qué pasó en ese seguimiento. ¿Hasta dónde llegaron Borrego y los testigos? ¿Qué vieron de esa pareja? Y entonces le hicimos un seguimiento. Había luna. Y luego, bueno, estaban los barridos de los 2 faros, tanto el de Trafalgar como el Cabo de Roche, que incidían los 2 barridos de la arena del mar, ¿no? Y todo eso, nosotros quiero decirte que veíamos perfectamente a la pareja. La veíamos que iban en dirección vertical hacia el mar. ¿Y qué te digo? Bueno, pues que en un momento determinado desaparecen. Y me dice a mí el chico, Jesús ha desaparecido, yo no lo veo. Digo, yo tampoco lo veo, pero vamos a seguir. El caso es que llegamos y bajamos el escalón de tierra seca, nos metemos ya en la mojada, miro a la izquierda, miro a la derecha, no hay nadie, no se ven en principio nada de huella, y digo, oye, estos tíos, ¿qué puñeta pasa aquí? Estos tíos desaparecidos, le dije yo a este chico, ¿no? Y pues mira, Jesús, ¿verdad? Esto, pues yo no veo nada, pues. Me quedé tremendamente sorprendido cuando vi unas pisadas muy grandes ya en tierra mojada, y esas huellas que eran más de cerca de un 50, yo qué sé, no te puedo decir ahora formalmente, ¿no?, matizarte el número de medida de pie,
pero que era una huella grandísima, se perdían en el agua. Milenio 3. En la SER. Juanma Frasquet, que tiene la facultad, claro, son ya 3 temporadas, de tener telepatía musical. Te puedo asegurar, Juanma, que estaba pensando en Oceanic de Vangelis. Ya sabes cómo somos. Porque hay historias y hay músicas que no se llevan bien, ¿verdad, Raúl? Bueno, pues 7640, sorteábamos encuentros, la historia de los ovnis en España, de edad, donde vais a poder encontrar información de este tipo. Y Carmen, muchos mensajes de la provincia de Cádiz y de Conil. Yo es que alucino, Raúl. Y muchos testimonios. Y que esa noche volvía de Cádiz a Conil con mis padres y vimos unas luces en grupos de 3 cruzando la carretera, por encima a nuestra dirección, en Conil. Todo es cierto, nosotros los vimos... ¿Esa noche? Esa noche. Todo es cierto, nosotros los vimos en la playa de Roche. Preguntar a los marineros de Conil sobre las luces dentro del mar y las redes rotas. Se me está poniendo la carne de gallina, porque lo hablábamos antes, es decir, claro, es que pocas veces se ha vuelto a mostrar el tema con documentación a nivel nacional. Entonces, con este sistema del SMS van a surgir cosas. Claro, yo creo que en cierta forma el que el tema haya quedado tan, en cierta forma, aparcado, como decíamos antes, contribuye a que la rumorología, pues vaya haciendo que la bola se engrandezca en algún sentido, y por otra parte, pues hace que muchos testigos guarden cierto silencio, ¿no? Y fíjate cómo, a raíz de refrescar un poquito la memoria de todos los oyentes, de todos los que en cierta forma conocieron en su día el caso, pues van saliendo personas que tuvieron algo o que tienen algo que contar y que quizás hasta hoy no han hablado, ¿no? Raúl, y además esto te puede servir en tu labor, que quieres hacer una recopilación de todo lo que está pasando, pues igual tenemos gente que selló su boca en su día y que por fortuna quizá los vientos 15 años después son un poquito mejores, o al menos hay lugares como tu programa en Onda Jerez y por ejemplo Milenio 3, pues donde se puede hablar de esto seriamente, ¿no? Carmen, seguimos. Elsa desde Huelva nos dice: mi tío salió corriendo, iba desde Vejer a Conil y en medio del camino vio muchas luces. No dudo de estos chicos, me enerva que la gente que es testigo de estas cosas se la machaque, nos dice Magnolia desde Córdoba. Como dato, ya en agosto del 89 se veían luces blancas extrañas en las playas de Chiclana. Muchos fuimos las personas que las vimos. Iker, también hubo más testigos, pero no se atrevieron a hablar. Enseguida va a estar con nosotros Guillermo León, webmaster de ikerjimenez.com, donde sabéis que volcamos toda la información, toda la página multimedia hermana de este programa. Pero ahora sí, por favor, muy atentos, porque creo que tenemos un documento excepcional para lo que es este caso, por supuesto, y para lo que puede significar este caso, porque luego vamos a ir con las teorías a favor, en contra. Hay gente que explica el caso Conil, hablaremos con Ángel Carretero, escucharemos lo que nos ha querido contar, su explicación pura y dura, otros que siguen manteniendo las hipótesis, pero antes habría que desempolvar otra historia, o mejor dicho, recuperar o sacar de la nada, porque nunca se había contado. Parece ser que en Conil, el día anterior, el 28 de septiembre, ocurre algo. Un grupo de niños, de jóvenes, ve algo, y ante la repercusión que tiene lo que luego pasará, os hablo de portadas de todos los periódicos de Andalucía y a veces primeras páginas en periódicos nacionales y en revistas semanales políticas. Está en la avalancha que muchos, como ha ocurrido, sellan sus bocas. Pero algo pasó. Uno de ellos es un joven, hoy en día estudiante, coincidimos con él en un colegio mayor, Cheminades, si no recuerdo mal. Pues una persona, Javier Gala, que vio algo que puede ser importante y que quiere contarnos. Javier Gala, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Vamos a intentar que la gente pueda visualizar, ¿no?, lo que os ocurrió, porque creo que puede ser interesantísimo para la investigación. ¿Qué os pasa? ¿Dónde estáis? ¿Qué ocurre? Cuéntanos, Javier. De acuerdo, pues lo que recuerdo básicamente es, que estábamos en un bosque, que, la descripción un poco es un bosque de una urbanización cercana a Conil, que es Roche, y este bosque, que es bastante amplio, es bastante grande, una de las lindes es la propia urbanización, otras 2 lindes son carreteras, y la cuarta linde es las propias playas de Conil, la costa de Conil. Estábamos jugando al escondite, y en un momento dado, pues salimos todos con miedo hacia afuera, pues porque escuchamos como mucho viento, como una serie de cosas y tal, y nos salimos con miedo. Nos volvemos a meter para adentro. De hecho recuerdo pues que por aquella época pues, habría alguno de nosotros que era un poco mayor y tenía alguna motillo y tal, estuvo iluminando un poco la zona con la motillo y volvió para afuera con la moto y seguimos jugando al escondite. Y en un momento dado, pues varias personas, varios de nosotros, vemos una figura que es como un hombre alto, bastante alto. Yo no lo llegué a tener cerca, lo vi de lejos, pero gente que lo tuvo más cerca dice que era bastante alto,
y bueno, era un poco como la figura esta algo desgarbada que se ve en las imágenes estas que no se saben si son ciertas o no, pero como más estilizado y delgado, pero con los brazos alargados y tal, un color oscuro, pero que sin embargo se veía como si emanase ese propio color oscuro entre morados, marrones, pero o sea, no era ni luminoso ni nada por el estilo, pero veías ese color, no sé si me explico. Te explicas perfectamente, Javier. Era un color que incluso siendo oscuro, un color oscuro y encima era de noche, o sea, estamos hablando de que podía ser las 12 de la noche perfectamente, pues era un color que se emanaba incluso siendo oscuro, o sea, que lo percibíamos. Tenía entre tonos morados y marrones, por lo que cada uno describió más o menos, entre tonos morados y marrones, y parecía como que iba pulsando ese color, cambiando y tal, pero no destellaba, no lanzaba luz ni nada por el estilo. ¿Y qué hacía ese hombre, vamos a llamarlo así? ¿Cuál fue su actitud? Correr, andar, o sea, éramos varios, éramos 14 o 15 personas, y muchos lo vimos cerca de nosotros, estando en distintos sitios. Y lo que hacía era, pues, creo que con bastante indiferencia, o sea, corría, andaba, lo veíamos, no sé realmente lo que hacía, lo veíamos y punto, no... ¿Distinguisteis cara o algún elemento que lo humanizara de alguna manera? ¿O ropas? No. Nada, una auténtica sombra, ¿no? Sí, sin forma. Sí. ¿Brazos sí, piernas también? Sí. A ver, piernas, ninguno recordamos piernas. Brazos sí, brazos alargados. Brazos alargados. ¿Y qué ocurre, Javier? Ese ser, sea lo que fuere, se mueve, se traslada en esa pequeña zona y desaparece. Si desaparece o no, tampoco lo sé, porque es que nos salimos fuera del bosque. O sea, en un momento dado ya nos salimos todos porque hubo gente que empezó a gritar, hubo incluso alguna chica que se pudo poner más nerviosa. Salimos fuera y recuerdo pues eso, que lo estuvimos comentando bastante y tal, pero no sabemos qué pasó realmente, si desapareció o no. Date cuenta también que éramos muy jóvenes, después tampoco supimos realmente lo que pasaba ahí, al tiempo después estuvieron hablando de que si eran buzos o cosas por el estilo, Pues entonces hubo algunos de nosotros que le dieron más importancia y otros que menos. Claro, una de las teorías que siempre se ha especificado es que pudiera ser un buzo, pero en la zona que tú estás hablando era pleno bosque, es extraña para un buzo, desde luego. Pleno bosque. Sí es verdad que una de las lindes da a la costa, pero para llegar hasta la costa hay que andar 20 minutos, vamos, o sea, dentro del bosque, con lo cual era un buzo bastante perdido. Pero y Javier, y lo más extraño sobre todo es que vosotros no visteis corporeidad, o sea, no visteis algo físico, sino algo que más bien parecía etéreo, quizás, ¿no? Sí, era una sombra, pero... es que como tampoco recuerdo exactamente los ruidos y tal, pues no sabría, incluso podríamos decir en algún momento que la sensación que tuvimos incluso era de no ruido. No, o sea, ruido. Esto es interesantísimo, Javier. E incluso en algún momento de que simplemente no percibíamos sonido, y sé que hubo compañeros míos que sí que lo vivieron más fuerte, pues sé que alguno no traumático ni nada por el estilo, pero que sí que le dio más importancia al tema. Oye, ¿os atrevisteis después de esa visión a volver esa misma noche al bosque, al lugar de los hechos, o ya sentisteis un poco esa inquietud que se había contagiado entre todos? Esa noche juraría que no volvimos a entrar dentro. Si te digo la verdad, después de ahí no me acuerdo muy bien, es que no me acuerdo muy bien realmente de lo que hicimos después o cuál fue nuestra actitud después. Sé que durante la semana siguiente pues lo comentamos bastante, pero no recuerdo tampoco cuál fue nuestra actitud después. Oye, ¿y huellas o alguna cosa anómala en el terreno cuando regresasteis tiempo después? No. Nada. Que yo recuerde, no. Y es al día siguiente, Javier, de esta experiencia tan curiosa que nos has transmitido, cuando ya, digamos, en Conil se empieza a conocer que en la playa de los Bateles pues ha pasado otra cosa que ya trascendió pues a nivel nacional, ¿no? Exacto, sí, era básicamente el día anterior de lo de la playa esa, sí. ¿Y eso sirvió para que entre los amigos lo recordarais con más fuerza, os hicierais preguntas, o para que se empezase a olvidar? Yo, es que sinceramente ya eran ciertas fechas del verano que nos volvíamos ya a la ciudad donde vivíamos, con lo cual pues como que perdemos un poco el contacto de la gente con la que estás veraneando. ¿Has vuelto a hablar con alguno de aquellos testigos, Javier? Sí, no sobre el tema, o sobre el tema un poco, pero vamos, sí que he vuelto a hablar. ¿Y siguen reconociendo que aquello lo visteis? Sí, hay varios que sí, que lo siguen reconociendo perfectamente, que aquello lo vimos, vamos. Pero vamos, que es lo que digo siempre y lo que dicen ellos. Vimos un buzo o vimos lo que fuera. O sea, yo no voy a decir lo que vi porque es que no sé. Yo sé que vi, pero vi algo, pero no sé lo que vi. No puedo decir que lo que era, pero sé que vi algo. Don Javier Gala, amigo, pues muchísimas gracias por haber aportado esta opinión, que seguro que va a interesar muchísimo a un montón de investigadores que todavía 15 años después se siguen preguntando qué pasó en Conil. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente. Con
con estos clásicos de los 70, Tangerine Dream. Vamos a saludar al webmaster Guillermo León, compañero que está trabajando y sudando la gota gorda para que ahora mismo en la web en ikerjiménez.com tengáis ya, está volcando el dossier Conil Borónez, porque pasó, ya lo dijimos, lo mismo, pero a nivel internacional. Ya es casualidad. Don Guillermo León, buenas madrugadas, amigo, en Sevilla. Buenas madrugadas, Iker. Estás ya metiendo y colgando una información que creo que pone la carne de gallina, ¿verdad? Estamos poniendo en estos momentos, pues, bastante información sobre lo que estáis tratando esta noche, sobre el caso Conil y también sobre el caso Borónez. Yo quería tratar contigo el reflejo que... Vamos a ver, ya es casual que el mismo día, no otro, no una semana después, no un mes antes... en la Unión Soviética, me pasa aquí recortes, por ejemplo, del País de ABC, la agencia TASS, fíjate qué titular, Unión Soviética, 3 extraterrestres, ABC, el país, llegados en un ovni, pasearon por la ciudad de Voronezh. El laboratorio de geofísica de la ciudad ha confirmado su presencia. Antes que nada, y que pongamos en los documentos que nos ha recuperado Guillermo, Carmen, para saber, Voronezh, ¿qué estamos hablando? Pues Voronezh es una ciudad que se encuentra a 587 kilómetros al sur de Moscú. La región de Voronezh tiene un área de 52.600 kilómetros cuadrados. Está localizada entre la estepa del bosque y las altiplanicies rusas centrales. La recorren los ríos Koper y Vityug. Tiene una población de cerca de 2,5 millones de personas y la mayoría se dedican a la metalurgia, a construcción de aeroplanos, de maquinaria agrícola. Dicen, recojo aquí, reportaje doble página que podéis ver en la página web pues dentro de unos minutos ya. Y dice ABC, el corresponsal en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Alberto Sotillo, decía: la monótona vida en la industrial, semiolvidada y provinciana ciudad de Voronezh se ha visto súbitamente turbada. Algo estaba ocurriendo, una ciudad apartada. Guillermo, pocos sucesos de tema ovni o tema de apariciones, porque esto es rarísimo, coparon, no sé, el inicio del informativo, por ejemplo, de un telediario, ¿no?, en España. Exactamente, el inicio informativo y en los sucesivos días, pues, una tremenda avalancha informativa en diario, en radio, y bueno, yo creo que hasta la fecha no se ha repetido. Oye, tú has recuperado unos documentos que, como escuchábamos ahora en esta última entrevista, también nos pone la carne de gallina, como escuchamos a los testigos hablando en vivo en esta experiencia interactiva en 7640, también nos pone la cara de gallina. ¿Sabes a qué me refiero? Era un telediario algo así como principios de octubre de 1989, la agencia soviética oficial, que era absolutamente pragmática y científica, TASS, y daba este teletipo, y lo recogía, si no recuerdo mal, Luis Mariñas, abriendo el informativo de las 9 de la noche, ¿no, Guillermo? Exactamente. Además, bueno, tú ya lo has comentado, que lo curioso, prácticamente lo fuerte de esta noticia es que provenía precisamente de aquella agencia de noticias soviética TASS, y que, bueno, pues las reacciones aquí en Occidente y también aquí en España fueron principalmente de sorpresa, de incredulidad y de escepticismo, algo que, bueno, se vio reflejado en casi todas las noticias que nos llegaron. Hasta el punto de que los militares, el Instituto de Geofísica y la Universidad de Voronezh decían que sí, que habían captado ciertas radiaciones y habían obtenido material del aterrizaje de un supuesto objeto, siempre supuesto, y la aparición de unos seres idénticos prácticamente, menos uno que tenía un aspecto casi metálico o robotoide, a los de Conil, el mismo día. Exacto. Es que es tremendo. Bueno, a ver qué te suena esto, Guillermo, un momentillo, a ver qué te suena esto, Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Documento recuperado por don Guillermo León, que nos deja aquí alucinados. Juanma Frasquet me miraba con una cara y dice: abriendo el telediario, ¿verdad, Guillermo? Abriendo el telediario y bueno, lo sorprendente, porque hay que ponerse en contexto, ¿no? En la época, a finales de la década de los 80, plena Guerra Fría, y que una agencia de noticias tan solvente como era por entonces TASS, que informara de un suceso de este tipo, pues la verdad es que era bastante impactante y bueno, sorprendente, ¿no?
El caso que recogen, bueno, que se recoge en Voronezh bastante, también tiene tinte rocambolesco, ¿no? Rarísimos, ¿verdad? Rarísimo. Bizarros, por no decir otra cosa. Y también con muchos puntos de similitud con lo ocurrido en Conil. Por ejemplo, el tipo de humanoide, hasta la fecha, pues bueno, siempre se había hablado de humanoide, el típico bajito, ¿no? O de mediana estatura. Aquí no, aquí estamos hablando tanto en Conil como en Voronezh de verdaderos gigantes. Y la parte rocambolesca pues la pondría un poco ese acompañante robótico de movimientos mecánicos. Y bueno, después el hallazgo de una extraña piedra que, dependiendo de las fuentes, pues era una o eran dos. Ajá. Eran de un color o era de otro. Después, por otro lado, también tenemos pues el lado de la ciencia, nada más y nada menos que el Laboratorio de Geofísica de Voronezh, con multitud de científicos desplegados en el parque de aquella ciudad y, bueno, con verdadera ciencia, ¿no? Por primera vez. Oye, Carmen, ¿qué me estás enseñando? Pues te estoy enseñando lo que ahora mismo acabo de abrir, que es la página www.ikerjimenez.com. Allí ya están colgadas las fotografías de algunos... Los niños testigos. Y las fotografías de los testigos, así como los dibujos que hicieron describiendo ese ovni que vieron, ese objeto volante no identificado. Están los trazos de los niños. Ahora comentamos eso que me estás... un símbolo extraño que los niños dibujan. Eran niños y gente mayor que esperaba el autobús al final de la calle Priutlin, una especie de descampado, ocurre algo y se ve algo idéntico a lo que ven estos muchachos en la playa de Conil el mismo día del mismo año. Curioso cuando menos. Nosotros no decimos nada más. Lo dice Luis Ramírez. Incluso ahí que están las fotos de las huellas o esas supuestas huellas que dejó el objeto volante. Luis Ramírez hace un excepcional documental. Informe Semanal y el Telediario abren sus portadas de esa semana con esta noticia. Y esta crónica a nosotros nos marcó. Y ahora en Milenio 3 vuelve a surcar el aire. A ver si os marca también a vosotros. Imaginaos el momento. Imaginaos la noticia. A las 6 de la tarde del 27 de septiembre, 3 chicos que jugaban en un parque de la ciudad y otro grupo de personas que esperaban un autobús vieron una bola roja de unos 10 metros de diámetro sobre el lugar. El objeto sobrevoló en círculo la zona, desapareció para volver poco después y se posó sobre el parque. En ese momento, del ovni sale un humanoide de unos 3 metros de altura, con una cabeza pequeña y 3 ojos, según todos los testigos. Detrás de él aparecen otras 2 criaturas, una de las cuales es aparentemente un robot. Uno de los niños, que jugaba al fútbol, chilló presa del pánico. La mirada luminosa de uno de los marcianos le paralizó. El objeto y sus ocupantes volvieron a desaparecer en el cielo y regresaron minutos más tarde. De la nave surgió nuevamente uno de los humanoides, armado con una especie de pistola de 50 centímetros de longitud, que disparó sobre uno de los niños. El impacto hizo desaparecer al muchacho. El visitante volvió al ovni y abandonó el lugar. En ese mismo momento, el joven volvió a aparecer. Según la misma publicación, Sovietskaya Cultura, los hechos han sido investigados por miembros del Instituto Geofísico de la ciudad, que han encontrado sobre el lugar... Esta era parte de la crónica impresionante, pero es que hay más. Hubo testimonios concretos, por ejemplo, encabezando y acompañando al laboratorio de geofísica, recogiendo muestras y huellas de este caso impresionante que da la vuelta al mundo. Slava Maritinov decía lo siguiente. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un documentos impresionantes, Guillermo, incluso la voz de los niños, de ese grupo de niños tan polémico también, que describían lo mismo, que la policía y los militares interrogaron uno a uno y que dibujaban lo mismo y dibujaban un símbolo que yo lo veo ahora mismo y también, bueno, sería muy largo hilar esta historia, pero hay como una H, ¿verdad?, con una barra en medio, en eso que dibujaron los niños en Voronezh. Hay una H y quizás también parte de la historia absurda o rocambolesca que envuelve este caso, ¿no? La H del famoso caso Humo, y bueno, en concreto idéntica a una de las fotografías
que se recogía en San José de Valdera, en Madrid. La famosa polémica que contamos aquí en Milenio de un pseudogrupo casi con tintes sectarios y de un gigantesco fraude, parece ser un gran fraude, de la España de los 60. ¿Qué pintaba ese símbolo? Porque es ese símbolo, ¿verdad, Guillermo? Lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla, en la página, y es ese símbolo. Es ese símbolo y además idéntico. Bueno, yo no sé, pero bueno, habría que pensar también si las primeras crónicas que nos llegaban no se hacía referencia a este signo, ¿no? Incluso he podido rescatar algunos documentos donde los niños exactamente no pintan o dibujan esta H, ¿no? Y dibujan más bien una especie de, digámoslo así, como de asterisco. Pero bueno, lo que sí sabemos también es que esta H de humo, creo recordar que corresponde con una grafía del alfabeto. Exacto, cirílico, ¿no? Sí. Una letra en ruso. Por lo que también podría tener, o podríamos caer en una sorprendente casualidad, ¿no? Oye, Guillermo, pues estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo con ese trabajo que estás haciendo en la web, con una documentación que de verdad los investigadores van a poner los pelos de punta. Está navegando por ella ahora mismo Carmen. Nos despedimos, si te parece, con esta voz que no sé, es la esencia de este caso que repetimos, porque además luego hubo baile de fechas, baile de datos, baile de símbolos, baile de que si había piedras o no. Al final la constatación es que no a la misma hora, porque sería unas horas después, ocurre este suceso inquietante y se entrevistó a los niños. La voz de esos niños, de ese final de ese barrio industrial de la gris ciudad de Vorónezh, explicando lo que vieron. Nunca volvieron a hablar. Y como en Conil, Raúl, el silencio. No, они вышли. Я как за дерево, я как стал недвижимым, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. Guillermo, entonces todo dispuesto en la web para navegar y viajar hasta ese lugar, pues acoplándolo con imágenes, ¿no? Exacto, estamos ahora mismo pues acoplando los últimos vídeos, porque también vamos a tener disponible material de vídeo de los mismos cortes que hemos puesto aquí en Milenio. Un reportaje sobre Vorónezh y un reportaje que también nos ha facilitado el compañero Raúl Ruiz. Raúl, para unir la historia de Conil a esta por su proximidad, ¿no? Y por su milimétrica exactitud. Lo dejamos ahí, Guillermo. Seguro que tenemos que seguir hablando de este asunto. Y gracias por recordarnos esta historia tan alucinante, que se puede continuar ahora en la web con unos datos y unos recortes y unos titulares que... Y unos vídeos. Podemos ver a Luis Mariñas dándose telediario en el momento en el que da la noticia. Guillermo, campeón, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. Oye, Raúl, tú lo decías, con Vorónezh y con Conil al mismo tiempo se rompe con todo lo que se conocía de supuestas apariciones de supuestos ovnis, ¿no? Claro, antes que nada yo quería aprovechar la oportunidad para felicitar también a Guillermo por el fantástico trabajo que está haciendo con la web ikerjimenez.com. Y que ahí está tu crónica también, Raúl. Sí, ahí está también, que la ha volcado ya el compañero. Como te decía, y como tú señalabas, pues se rompe con el prototipo. Creo que ahí daba en la clave, en cierta forma, Guillermo, del ser extraterrestre. Las descripciones que hacían los testigos hasta entonces eran muy distintas a lo que describen tanto los testigos de Vorónezh como los de Conil. Por otra parte, no dejo de darle vueltas a esa entrevista que mantenías hace tan solo unos minutos con Javier Gala, ¿no? Porque pienso que, bueno, si esta persona guardó silencio en su día, ¿no? Y ahora está hablando, en ese sentido, el material que estamos recibiendo hoy con esa oleada de mensajes, pues puede tener un valor importantísimo. Para reabrir la historia. Claro, si lo vieron personas un día distinto, ¿quién más pudo ver aquello que a lo mejor también ha guardado silencio y que está dispuesto ahora a romperlo, ¿no? Y personas que además lo vieron también desde otros puntos, no solo desde la playa, vieron las luces desde otros puntos de Conil. Pues excepcionalmente, Carmen, seguimos muy atentos porque estamos reabriendo la investigación en vivo con vosotros. Hablaba Raúl de esa ruptura, de ese caso diferente a todos los demás. Conil, septiembre 1989. Javier Sierra también lo siguió muy de cerca y quiere aportarnos su punto de vista casi a modo de columna. ¿Por qué esta historia de Conil tan extraña, con figuras que se convierten supuestamente en seres humanos, que desaparecen, que están en pleno agua, humanoides o lo que sean, de descripciones para los testigos muy distintas, juntos a la vez? Es una cosa insólita. 15 días después, con un policía, se encuentran con la pareja de nuevo. ¿Qué es esto? Javier nos lo cuenta.
el fenómeno OVNI daba un aspecto nuevo, una cara nueva. Era como si esos tripulantes, si es que realmente se trataba de tripulantes de OVNIs, que sobre eso también se ha discutido mucho, de repente pudieran transformarse a voluntad en humanos y pasar desapercibidos entre nosotros. Claro, el impacto y las consecuencias que tenía una conclusión de esa naturaleza fue tremendo en el colectivo de investigadores de fenómenos extraños. Bueno, la polémica ha continuado. Ya ha habido estudios muy concretos que después de 15 años de silencio dicen que no, que eso se produjo por causas naturales, que todo ese teatro del que hemos estado hablando, figura gigantesca, cara supuestamente parecida a una calavera, otras dos figuras con túnicas, todo eso, las huellas, las luces, la aparición posterior, se debe a una extraña operación de cableado. Escuchamos este testimonio, Raúl, y ahora lo comentamos. ¿Te parece? Ángel Carretero, que ha hablado con nosotros, que ha hecho un libro, ¿no? A ver si nos lo envían porque queremos leerlo inmediatamente. Se llama Humanoides en Conil. Humanoides en Conil, de la Fundación Anomalía. Aquí cada uno siempre puede aportar y Milenio nunca se queda con ninguna opción. Los más críticos son los que ahora van a hablar. Tenéis todo el derecho del mundo, y tienen ellos todo el derecho, a exponer sus teorías. Ángel Carretero ha hecho este trabajo, 15 años de investigación, hay que decirlo, y dice que no pudo ser. Que esa noche no pudo ser. Que esos chicos no pudieron ver aquello. ¿Por qué? Nos lo cuenta. Yo esa noche, con motivo de mi trabajo, estaba en Conil. Yo era el responsable, junto con un compañero, de los trabajos que estaba realizando el buque. Y si te soy totalmente sincero, pues nosotros no observamos esa noche absolutamente nada raro. Y nos enteramos de la noticia 4 o 5 días después, el 4 de octubre, debido a que Diario de Cádiz pues le dedica la primera página y prácticamente en su interior 2 hojas completas. Podíamos hilar este testimonio, Raúl, con la otra cara, vamos a llamarlo así, el investigador que más ha defendido quizá, junto con Jesús Borrego o José Antonio Caravaca, que lo que dice, por ejemplo, Carretero no puede ser. Escuchamos a Juan José Benítez, a todos nos suena. Cuando observas las coordenadas de ese barco a las 9:30 de la noche del 29 de septiembre del 89, los satélites te dan una posición exacta que no se puede discutir y que estaba aproximadamente entre 52 y 54 kilómetros de Conil. Es decir, era imposible que nadie pudiera ver las luces de ese barco, porque ya a 8 millas de la costa se pierde la línea del horizonte. Las luces que ven los testigos son luces de barcos, según Ángel Carretero y otro gran grupo o línea de investigadores, y luego lo que ven es una confusión, una sugestión, un nerviosismo, y la confusión con una pareja que estaría haciendo ahí lo que tuviera que hacer, y con unos buzos. Y también tenemos lo que dice Juanjo, que los datos dicen que el barco no estaba allí. Raúl, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que todas las opiniones son evidentemente respetables, creo que también ese es el espíritu de este programa. Por otra parte, creo que debíamos tratar, aunque suceden en el mismo espacio geográfico y también temporal, pero debíamos tratar por separado una y otra cosa, ¿no? Porque quizá si pudiera tratarse del CS Monarch, bueno, pues esas luces CS Monarch es el barco, ¿no? Sí, es el buque cablero que al parecer estaba operando por la zona aquella noche. Pudieran pertenecer a este barco las luces que ven estos 5 chicos. Después, ¿cómo relacionamos esta pareja de extraños seres con ese tercer ser que aparece, con también esa pareja que se hospeda en un hotel con un pasaporte falso? Por tanto, creo que tanto una cosa como otra debíamos de tratarla de forma diferente, ¿no? Pudieran ser las dos productos de la sugestión, quién sabe, pudieran ser luces evidentemente no identificadas y que los dos seres pues tuvieran una naturaleza desconocida, tampoco lo sabemos. Por desgracia no estamos en disposición de poder afirmar ni una ni otra cosa, ¿no? Pero creo que también podíamos quedarnos en el punto medio, ¿no? En el término medio, de decir que, bueno, quién sabe si a lo mejor esas luces pertenecían al Monarch y sin embargo después los chicos vieron otra cosa. De todas formas, creo que la ubicación natural del Monarch podría dar para 3 o 4 programas más. Porque en Andalucía, sobre todo, los investigadores, Raúl, os habéis enzarzado en 1000 y una polémicas, cada uno defendiendo una tesis. Este caso de Conil, quizá no a nivel nacional, pero sí a nivel más regional en Andalucía, bueno, ha llegado casi la sangre al río, ¿no? Sí, ha levantado una polvareda ciertamente increíble, y fíjate que han pasado muchos años, pero sigue caliente el tema, ¿no? Por eso te decía, ¿no?, que hay que tratarlo todo con mucha calma, por eso todos los detalles. Han podido callar muchos. Tú has entrevistado y te has acercado a gente para esta labor que estás haciendo,
y quizá todo esto ha perjudicado la imagen del caso y ha hecho que los testigos, con algunos, habías concertado citas muy inmediatas, sí, y se han negado en redondo. Claro, yo creo que todo esto ha podido perjudicar, sí, en cierta forma, y ha podido hacer que los testigos pues optaran por guardar ese silencio, ¿no? Quizás se había creado una polémica que hacía que quedaran en cierta forma al margen, ¿no?, todos estos testigos y la historia verdaderamente que a ellos les interesaba, la historia que habían vivido y que querían contar, ¿no? Por otra parte, hay algo que me llama mucho la atención y que me gustaría comentar, Iker, creo que te lo comenté anteriormente a micrófono cerrado, y es cómo llego a entablar comunicación con una persona que realiza en su día un programa a nivel regional, Misterios Profanados era el título de aquel programa, y que acude en su día a hablar con estos chicos, ¿no? Él nos cuenta, es su nombre Francisco Javier León, cómo durante la grabación alguien llama a la puerta, uno de los chicos se levanta mientras la entrevista continúa y ellos pues bueno, están cerca de la puerta y pueden oír cómo les recomiendan estos dos señores, al parecer dos señores, dos voces son las que oyen o identifican, les recomiendan a este chico que guarden silencio. Dicen que por su propio bien, por su propia comodidad, para que la prensa no les moleste, etcétera, etcétera, pero me comentaba él, y esto a título personal, que entendía que había un trasfondo ahí, que no terminaba de ver claro el por qué estas personas acuden a decirles que en definitiva se callen la boca. Interesante apunte, porque parece que también la densidad de un silencio impuesto ha hecho que muchos hablen de experimentos militares, testigos que ven cosas que no debían estar viendo en ese momento. Tú has hablado con Ángel Carretero, Carmen, extraemos sus declaraciones y explicaba de este modo muy concreto un tío vivo de confusiones, ¿no? Decía él que había sido el caso Conil, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente. Además, él daba una serie de datos que se pueden ver en ese libro que publicó en Humanoides en Conil, un estudio polémico. Hacía incluso un análisis fotográfico, según nos comentaba, y lo comparaba con lo que se pudo ver en Conil aquella noche. Para él, los testigos se confundieron de alguna forma. Uno de ellos fue el iniciador de todo un grupo pues de afirmaciones en las que todos conjuntamente quedaron para dar las mismas, pero para él todo esto tiene una explicación. Le escuchamos. ¿Vieron buzos y no vieron buzos? El motivo de que el barco se acercara esa tarde tanto a la playa fue porque el capitán solicitó la presencia de dos buzos a bordo para arreglar un problema que tenía. Un cable se había enredado en una de sus hélices y necesitaban pues quitarlo. Entonces los buzos acudieron al buque y cuando terminaron su trabajo desembarcaron mediante una lancha en la playa. No iban vestidos de buzos, sino iban vestidos normalmente, y cuando llegaron a la playa trasladaron el material a una caseta metálica que había pues aproximadamente a unos 100 metros de donde estaban los buzos. Por otro lado, había en la playa una pareja se ha llegado a decir de alemanes, que fue la que se transformó. Pues no, era una perita holandesa que no trabajaba, trabajaba para una empresa que actuaba de surbello, es decir, peritos que controlaban pues que los trabajos se efectuaran acorde con el proyecto, y un delineante que se encontraban en la caseta metálica. La célebre caseta metálica. Bueno, aquí cada uno tiene su opinión y cada uno puede juzgarla. Vamos a hacerlo ahora. Nos despedimos con un corte de Juanjo Benítez de nuevo, infiriendo un poquito en la idea que daba Raúl Ruiz Verdejo del silencio. Fijaos lo que dijo Juanjo que pasó después en la playa de Conil. Por si faltaba poco para esta película en la que nosotros no decimos nada, sino que os ponemos los datos, fijaos lo que dice Juanjo. En las mismas fechas en las que sucedió esto, una serie de supuestos policías, pistola en mano, fueron vistos justamente en esa playa, en ese anochecer. Incluso una de las furgonetas camufladas llegó a penetrar en la arena con estos supuestos policías caminando o corriendo, mejor dicho, repito, pistola en mano hacia el agua.
Ahí estaba Juanjo Benítez. Katia Rocha, como para ir a la playa, ¿no? Menos mal que hace frío. Yo la semana que viene me voy a la playa, de vacaciones a Canarias. Espero Bueno, no encontrarme Conil ninguno. es maravillosa. Bueno, y si lo te cuentas... lo encuentras, vienes y nos lo cuentas. Hombre, los ganadores, lo primero, Katia. Los ganadores. Emilio, que además de escucharnos cada viernes, graba el programa y el lunes se lo pone a sus compañeros de la empresa Burth. No sé si lo he pronunciado bien. Pues nada, bien. Gracias. Y Un para abrazo él, a todos. un libro, La noche del miedo. ¿Y cómo se podía detectar un Encuentros, extraterrestre infiltrado? Dice, ¿lo seréis vosotros? Nos lo pregunta Marga Rioja. Yo a veces lo dudo de ti. Ya te conozco. Bueno, y por último, Nacho de Béjar en Salamanca nos dice que impresionado se ha quedado con los cortes de las noticias abriendo los informativos. Dice que si eso ya no pasa, que si solo a los directores de informativos les interesan los misterios del caso Windsor. Bueno, que no son pocos misterios, por cierto. Mucha gente, Iker, que te felicita por esa nueva sección que tienes en Antena 3. Sí, los en viernes. El programa de María Teresa Campos. Que creo que el siguiente viernes, como va a ser 11M, y es una cosa de mucho... no estaremos, igual estamos otro día de la semana, pero siempre va a ser los viernes. Hoy nos hemos pasado con El Exorcista, y tengo que decir en público que los documentos que metíamos del Exorcista son del archivo de Carmen Porter, y que estás haciendo un libro alucinante sobre esa historia, Vamos con más casos, con más testimonios de Conil. Soy un guardia civil que en aquel entonces estaba destinado en la provincia de Cádiz y se movilizó a todas las patrullas de la provincia. Algo raro sí que pasó. En Cádiz. En Cádiz. Vivo muy cerquita de Conil y os aseguro que han pasado y siguen pasando cosas. Enhorabuena por el programa, ya era hora de una investigación seria, nos dice Eli. Yo veraneo en Roche y no es el primero que cuenta esa historia, nos dice Alberto desde Cádiz. Otra persona que estuvo en Conil pero no fue testigo del suceso, aunque le hubiera gustado. Parece que los movimientos de estos seres son como fotogramas acelerados y retraídos por intervalos de tiempo, nos dice otro amigo. Hola Iker, soy José, yo vi el telediario, fue espectacular, yo me quedé perplejo. Mira, en Huelva hay un oyente que se llama Abel que dice que 8 miembros de una familia vivieron la visita de una nave extraterrestre en su finca de Cartaya y que tienen fotos de las huellas. Hombre, ya cuando dicen nave extraterrestre, yo cuando menos digo, hombre, será fenómeno extraño, lo que tú quieras, pero dar nombre y apellidos, cuando menos es curioso. Raúl, sobre todo la sensación a través de los amigos de que en esa zona el caso, a partir de ahora, nace una nueva dimensión, quizá en torno a ella. Habrá que investigar, ¿no? Hombre, habrá que ¿Nos investigar. lo contarás? Hombre, por supuesto que os lo contaré. Me gustaría decir una cosa y que quedara clara, y es que por suerte o por desgracia no es habitual que nos encontremos en las playas de Cádiz pues yo veraneado en de estas características. Así que a todos los que estén oyendo el programa que no se preocupen, que pueden ir tranquilamente a disfrutar de Raúl, un abrazo, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Por cierto, Carmen, ¿el libro dentro de poco va a salir o no? Sí, el libro lo tendremos dentro de muy poquito. Ya está casi en máquinas y espero que antes del mes de mayo la verdadera historia de la película del Exorcista, que hoy me has prestado unos documentos impresionantes, alucinantes, sino historias de demonios en España. Sí, historias si de exorcismos en España. No creo que lo leas tú, Katia, ese libro Yo de noche. Qué miedo. El caso Conil y el caso Boronez. El domingo continuamos. Gracias a todos, amigos.